Hola, mi nombre es Pablo Moya, soy médico veterinario especialista del Hospital Veterinario Marlovet. Soy el encargado de neurocirugía y neurología clínica en este hospital. El día de hoy quiero platicarles sobre los pacientes que requieren una consulta por el área de neurología. Muchas personas piensan que estrictamente la neurología debe ser únicamente para pacientes que requieren un abordaje para convulsiones o algún trastorno cerebral, cuando en realidad es todo lo contrario. Además de ver cerebro, también vemos alteraciones neuromusculares y de la médula espinal. Generalmente son pacientes que acuden por una claudicación, porque su perrito ha dejado de caminar o porque tiene un ladeo de cabeza, además de las típicas convulsiones y alteraciones que vemos normalmente en clínica. Es importante destacar que este tipo de padecimientos no deberían ser vistos totalmente por el ortopedista en primera instancia, sino por un neurólogo, ya que él determinará los cuidados y las pruebas necesarias para determinar si es un paciente que necesita un abordaje estrictamente por ortopedia, por un manejo del dolor o por un grado de claudicación, o en realidad todo eso se debe a una alteración medular, la cual produce debilidad muscular, alteraciones en la marcha, o bien pacientes que tienen marchas en círculos, ladeo de cabeza o convulsiones. Por otra parte, debemos también dejar de estigmatizar el hecho de que si es un paciente que tiene convulsiones, es un paciente que es terminal o que por el contrario no podemos hacer nada por él. En realidad hay mucho que hacer por ese tipo de pacientes y lo que necesitamos es una atención especializada para ellos. Desde un inicio empezamos con una exploración física general y posteriormente ya valoramos al paciente neurológicamente, caminando, al observarlo y ya con ciertas pruebas que nos ayudan a saber en dónde está el problema. Nosotros como neurólogos clínicos asociamos los problemas o los aislamos en diferentes segmentos que son medulares o en la cabeza. A eso le decimos neurolocalización. De esa manera podemos obtener un diagnóstico presuntivo o a veces definitivo sobre de qué estamos sospechando o qué tipo de patología tiene nuestro paciente. Es decir, si tenemos un paciente que tiene dolor en la columna, en la espalda baja, y que además tiene cierto grado de claudicación y ha sido progresivo, por decir un ejemplo, en primera instancia no deberíamos pensar en que es un problema de la cadera o de alguna rodilla, como muchas ocasiones llegan con nosotros, sino que al revisar sus reflejos y al ver que están pues hiperrefléxicos, que tiene debilidad pues en los miembros pélvicos, a eso le decimos paraparesia, y que además tiene una marcha atáxica, que es como si quisiera meter los pies o arrastrarlos, ya nos va dando información clara sobre que este tipo de paciente es totalmente neurológico y que probablemente su alteración se deba a una afección de la médula espinal. Casi siempre, en el 90% de nuestros casos, son en afección toracolumbar. Esto quiere decir que son en las últimas vértebras torácicas, digámoslo así, las últimas costillas y las primeras vértebras lumbares. Ahí casi siempre es el problema que hay que revisar. Posteriormente a este tipo de exploración neurológica y exploración física, procedemos a tomar una radiografía si es que fuera necesario. No todos los pacientes necesitan una radiografía. Hay algunos que en realidad necesitan una resonancia o alguna tomografía de manera inmediata. ¿Por qué? Porque recordemos que la médula espinal se encuentra viviendo dentro de las vértebras y al tomar una radiografía no vamos a ver la médula, vamos a ver únicamente los espacios intervertebrales y las vértebras que nos pudieran decir, ok, sospecho que probablemente aquí está la lesión o esta vértebra se ve lesionada o tiene una fractura en dado caso de que tenemos un evento traumático. Por otra parte, si ya realizamos la radiografía, la exploración física, la exploración neurológica, hablando en columna, y todavía no tenemos una idea clara de lo que está pasando, necesitamos apoyarnos de imagen avanzada. Como ya mencionábamos, tomografía, resonancia magnética, y eso nos va a decir en qué espacio exactamente intervertebral y de qué lado, si es izquierdo o derecho, o puede ser a veces central, está el problema para poder abordarlo, en dado caso de que necesitemos hacer pues alguna cirugía. Por otra parte, hay algunos trastornos importantes en la clínica que les decimos neuromusculares y son pacientes que tienen una debilidad progresiva. Los propietarios siempre lo refieren, es que está muy débil, es que arrastra las piernas, parece que está flojito como si fuera un trapo, a palabras de ellos, y en realidad es un paciente que no tiene muchas alteraciones físicas, pero neurológicas nos va dando algunas pistas. Y ese tipo de pacientes son aquellos que padecen de algunas enfermedades como la polirradiculoneuritis, que es un trastorno neuromuscular en el cual existe debilidad muscular
y a veces no tiene una asociación clara sobre qué es lo que está pasando, si es algún agente infeccioso, es inmunomediado. En ese tipo de pacientes normalmente lo que utilizamos es electroencefalografía o electromiografía, el cual nos puede ayudar mucho a saber qué es lo que está pasando en ese músculo, en el nervio, si los potenciales de acción o la estimulación eléctrica, en otras palabras, se está dando adecuadamente y cómo poder tratarlo. En ese tipo de pacientes normalmente no utilizamos resonancia magnética ni radiografía, porque el estudio debe de ser, pues, vamos a decirlo así, con análisis electrofisiológicos. Por otra parte, cuando tenemos pacientes que llegan a la consulta porque de igual manera han presentado convulsiones o creen haber visto alguna convulsión porque tienen algunos movimientos diferentes, también hay que ser bastante juiciosos. No todas las alteraciones que involucre que el paciente pierda la conciencia o que se vaya de lado o que tenga una marcha a lo mejor un poco más, entre comillas, borrachita, es sugerente de una convulsión. A veces puede ser un trastorno cardiológico, algún grado de insuficiencia valvular, y en realidad ese tipo de pacientes, una vez que hacemos la exploración física, si no encontramos nada neurológico que lo explique, en realidad se debe de remitir por cardiología. Caso contrario, si tenemos un paciente que ya ha tenido varias convulsiones, el propietario llega con sus videos donde se ven movimientos típicos de crisis convulsivas o crisis epilépticas, donde el paciente tiene movimientos de carreras, hipersalivación, pérdida de la conciencia, libera esfínteres durante el proceso y después de eso despierta como muy lento o muy debilitado, sí que son pacientes que en realidad deberíamos sospechar que tienen crisis convulsivas, y ahí es cuando debemos realizar de primera instancia pues pruebas de laboratorio, probablemente una toma de líquido cefalorraquídeo si es así necesario, o ya nos vamos de una instancia a alguna resonancia magnética. Cabe mencionar que la resonancia magnética no es el primer pilar para el diagnóstico de un paciente que tiene convulsiones. En realidad, la primera línea debería de ser el diagnóstico clínico y la electroencefalografía, así como también la toma de líquido cefalorraquídeo. Por eso mismo necesitamos algunas pruebas de laboratorio. Existen también algunos trastornos en los cuales los pacientes ya tienen un cierto ladeo de cabeza e incluso giran y se caen y todo el mundo pierde la cabeza porque piensan que es algo muy grave, y en realidad debemos de ser pues más tranquilos y asociar que este problema en realidad tiene que ver con una afección vestibular, y esta afección vestibular no siempre tiene que ver directamente, vamos a decir así, cerebralmente o cerebellarmente o a nivel de tallo cerebral. En realidad a veces pueden ser afecciones periféricas por algún accidente cerebrovascular o en personas que le dicen enfermedad cerebrovascular, como un tromboembolismo, como una embolia, producto de otras enfermedades que normalmente los pacientes llegan a tener, la mayoría de ellas endocrinopatías, problemas de tiroides, aumento del cortisol en sangre, o bien problemas cardíacos o renales. Todo ello también puede provocar ciertos grados de tromboembolismo o accidentes cerebrovasculares que pueden lesionar ciertas áreas de su cerebro, por así decirlo, y causar esas afecciones. También existen las lesiones vestibulares periféricas asociadas a otitis o a alteraciones de igual manera hormonales por problema de hipotiroidismo o por una otitis maltratada. Sabemos que muchos pacientes en la clínica diaria padecen de alergias o de trastornos dermatológicos. Cabe mencionar, preguntarle al propietario, es un paciente que se lave mucho las patas, es un paciente que se rasca constantemente, es un paciente que tiene problemas de oídos crónicos. Generalmente ese tipo de pacientes sí que tienen alteraciones dermatológicas, y eso podría explicar también el ladeo de la cabeza y no necesariamente necesita una resonancia magnética. Como decíamos, en general el trabajo del neurólogo clínico es buscar una causa y a manera de detective identificar cuáles son los problemas reales y dar la resolución lo antes posible. Por otra parte, muchas de las veces también llegan pacientes que ya tienen un diagnóstico establecido de manera clínica o a veces por imagen, porque ya tenemos pues una resonancia donde se ve una hernia intervertebral, que puede ser a nivel cervical o toracolumbar. Hay pacientes que también pueden tener ya un diagnóstico de enfermedad cerebral producto de algún traumatismo, de algún tumor, de algún quiste. Y es ahí ya cuando debemos de tomar pautas sobre qué es lo que necesitamos hacer con este tipo de pacientes. Es un paciente que necesariamente requiere alguna cirugía, y esto se valora conforme a la edad, conforme a las enfermedades subyacentes que padece y también por la economía del propietario. Algo importante ahí es, generalmente llega mucho a consulta el propietario que pregunta si es necesario o si vale la pena realmente que el paciente sea atendido con una edad avanzada, y ellos a veces suelen asociar que una edad avanzada son 7, 8, 10 años. En realidad la edad no es un factor clave cuando tenemos un paciente neurológico.
debido a que ya hemos operado antes pacientes de la columna, del cráneo, por algún tumor, por alguna hernia, de edades incluso de 14, 17 años, y les va muy bien. También existen pacientes que pueden tener un riesgo mucho mayor y ahí es cuando tenemos que evaluar realmente con el propietario sobre qué realmente necesita nuestro paciente. Estrictamente necesita una cirugía de columna, estrictamente requiere que quitemos ese tumor del cerebro, se encuentra en un área que podemos tratarla, o en realidad debemos dar una buena calidad de vida. Todo ese tipo de alteraciones y de trastornos deben ser evaluados con el neurólogo clínico en consulta para tener las mejores opciones pues, con nuestros pacientes, que en este caso pues, son sus hijos, sus perrijos, sus gatijos. Toca en ocasiones ver muchos pacientes que viajan a lugares tropicales o no necesariamente, pero sí que salen mucho a jardines. Y es ahí cuando hablamos de enfermedades transmitidas por garrapatas. Parece ser un tema del pasado o en realidad que no tiene tanta importancia si estamos en la zona del Bajío, pero en general este tipo de garrapatas ya se encuentran en nuestros jardines, en diferentes lugares como las pensiones, los baños, y pueden ser un factor importante para desencadenar también alteraciones neurológicas, ¿ok? Convulsiones, periodos de fiebre constante, etcétera. Por lo mismo, es importante que no solamente basemos nuestro criterio en unas pruebas básicas de laboratorio. Si es que así fuese necesario, necesitamos descartar pues, enfermedades transmitidas por este tipo de vectores, y es ahí cuando utilizamos ciertas pruebas de tipo ELISA o de PCR para determinar qué cantidad de antígeno o de anticuerpo es necesaria para tener un diagnóstico más claro sobre lo que le está pasando a nuestro paciente. E incluso ese tipo de enfermedades pueden provocar accidentes cerebrovasculares, lo que hablábamos, el lado de la cabeza, los giros, alteraciones como la fiebre, etc. Por otra parte, también los felinos se encuentran en un riesgo importante ante alteraciones neurológicas. La mayoría de los propietarios que tienen felinos son propietarios que son muy meticulosos en el aspecto de que la mayoría de sus gatos no salen. El detalle en realidad es que muchos de los propietarios que tienen gatos son adoptados o se encontraron en algún lugar, y esos orígenes puede determinar a ser un factor clave en la alteración neurológica futura. Es decir, si un propietario adquiere un gatito y no le ha hecho pruebas para descartar enfermedades virales como SIDA o leucemia viral felino, porque según lo ven bastante bien, en realidad estamos cometiendo un error, porque este paciente en un futuro pudiera tener alguna alteración neurológica, como dejar de caminar, como presentar alteraciones como convulsiones o ladeos de cabeza, y en realidad todo esto pudo haberse sabido desde un inicio si le hubiéramos hecho una prueba para retrovirales, que son básicamente estas enfermedades de SIDA, leucemia. Por otra parte, también tenemos propietarios que ya tienen gatos de criadero, tipo Maine Coon, Ragdoll, etc. Y son pacientes que al haber estado en criadero se exponen igual a una cantidad fuerte en cuanto a población felina. Y ahí podemos hablar de otro tipo de factores como el virus de la peritonitis infecciosa felina, que también causa alteraciones importantes neurológicas, la mayoría intracraneanas o medulares. Entonces, también es importante contar con este tipo de factores y ser plausibles al diagnóstico, o en otras palabras, dejarse llevar por el neurólogo clínico que intenta ayudarlos, porque muchas de las veces sí que se necesitan pruebas para saber qué es lo que está pasando con el felino. Algunas ocasiones el propietario ya cuenta con algún test o alguna prueba que realizaron de SIDA leucemia, pero en el pasado. Y si este paciente ya se ha expuesto a estar en la calle o en las azoteas o convivió con otros gatos o se peleó alguna vez pero en realidad no le pasó nada, puede ser factor clave para una neuroinfección. Eso hablando en cuanto a felinos. También, y es una pregunta que nos viene mucho, o tipo de paciente que viene mucho a consulta, el paciente que ya cuenta con un diagnóstico o sospecha de enfermedad de distemper. Para aquellos que no conozcan la enfermedad de distemper, es mejor conocida como moquillo. Y esta enfermedad, además de causar alteraciones gastrointestinales, dermatológicas y del sistema respiratorio, causa alteraciones neurológicas, como por ejemplo mioclonías, que son movimientos que no controla el paciente y que son a manera de tics, que pueden ser desde el rostro, las piernas, el abdomen, o bien convulsiones. Y eso también es importante. Muchos pacientes que ya padecen de enfermedad de distemper o de moquillo son pacientes que deben ser tratados pues cautelosamente. Algunas cepas de distemper no son tan agresivas debido a que a lo mejor el paciente ya contaba con alguna inmunización previa por vacunas en el pasado, o por el contrario, no tiene nada y en realidad es un paciente que está en alto riesgo. De igual manera, debemos de saber que el virus del distemper o del moquillo ataca a pacientes por igual, vacunados o no.
Es por ello que siempre un paciente sospechoso a tener distemper o moquillo canino es un paciente que debemos de tratar con mucho cuidado. Puede ser un factor de enfermedad para otros perros, no para gatos, y puede poner en riesgo la vida pues, del paciente, ¿no? Porque causa generalmente un tipo de encefalitis, un tipo de inflamación cerebral, que muchas de las veces es difícil de controlar y necesitamos una amplia gama de medicamentos y de tratamiento hospitalario para poder mejorar el cuadro. Y también ser honestos en cuanto a que un paciente, ya que presenta mioclonías, es muy difícil que regrese a la forma original. En otras palabras, mantendrá esos movimientos incontrolados toda su vida. Probablemente se reduzcan con algunos medicamentos o con un poco de terapia, pero en general es un virus que ya causó lesión desmielinizante. Esto quiere decir que ya los nervios no tienen, digamos, la suficiente capacidad para transmitir los estímulos eléctricos, entonces entran en una especie de bucle infinito de estar moviéndose, moviéndose, moviéndose. En general, existen muchas enfermedades neurológicas que podríamos estar hablando, infecciosas, neurológicas, tumorales, traumáticas también, pero siempre este tipo de enfermedades deben ser visualizadas por un neurólogo clínico. Si por la emergencia o por la facilidad contamos con algún veterinario cerca de nuestra casa o el veterinario de confianza, está bien que realmente lo revise y posteriormente indique ya una consulta más especializada por el área de neurología. Teniendo eso en cuenta, podemos tener pacientes ampliamente bien diagnosticados, bien tratados y sobre todo pues, con una buena calidad de vida. Espero que esta información haya sido de su agrado y de gran utilidad. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube de MediVet y cuando gusten los espero aquí en el Hospital Veterinario Marlovet. Hasta pronto.